días, hoy es sábado 15 de enero de 2022, día de nuestra reunión editorial. Estamos prácticamente todos los jugueros de Caigua, salvo Sharon González, que anticipó que se iba a ausentar algunos sábados. ¿Cómo están todos? ¿Los veo bien? Bien. Muy bien. Nos estamos reponiendo. Fuera de cámaras estuvimos discutiendo sobre cómo el COVID nos rodea. Y cómo Discutiendo está tampoco, parado ¿no? alrededor nuestro. Discutiendo no, comentando nuestras experiencias. Sintiéndonos como en el juego del calamar, los que todavía no hemos tenido Sí, COVID. ¿cuántos de aquí, de los 7 que estamos aquí, siguen en teoría invictos? Yo, Dante, Hugo, O sin test. La mayoría. Alberto de Belaunde. Alejandra dice que sí, no. ¿Por qué, Ale? Porque yo me metí a un estudio, o sea, yo me hago PCRs allá todas las semanas, porque me dan galletas gratis y stickers en la universidad. Entonces, En vez de ir a WOM, vas a... o polos a veces, y entonces yo siempre me he hecho PCRs y nunca me salió positivo, pero luego me metí a un estudio clínico para ver si la gente tenía anticuerpos y me salió que haya tenido antes de la vacuna. Entonces ahí asumo que me he contagiado, porque no puedes tener anticuerpos si no está dentro de tu cuerpo, ¿no? Pero sí, eso debe haber sido en marzo, así. Entonces yo asumo que he tenido, pero no sé. Pero fácil tuviste la primera ola y te tocó asintomática. Ajá, yo creo que es Es eso. probable, sí. Entonces, Tú eres- Mitocondrias solo cepas originales. Nada de Claro, ella es bien ya mutantes, ¿no? Sí, porque tenía IgG, o sea, infección pasada, pero meses, ¿no? Entonces, vete a saber. Y es verdad, eso nos quita que los 4 que hemos levantado, digamos, la mano seguros, no hayamos sido asintomáticos y lo hayamos tenido. Totalmente. Pero digamos que comprobadamente, por ahora no. Bueno, Ya esto es soy como el juego del calamar. veterana en este tema COVID. Natalia fue de las primera promoción casi, ¿no? Cepa original Así Wuhan. es. La Wuhan encima. No es de Made in conexión, China, ¿ah? pero Made in China. Del murciélago a Natalia. Claro, ella mordió el murciélago. Ella venía con sabor a murciélago. No tanto, me vino vía resorts de esquiadores europeos. Esquiadores, nada menos que esquiadores. Bueno, empecemos. Bueno, ya que hablamos del juego del calamar, hagamos el juego de la ruleta también. A ver, ¿a quién le toca? Oye, tengo que decir una cosa antes de hablar de esta semana que viene. Me ha encantado Dale. tu texto, ¿ah? Honor a tu suegro. Qué bonito. Qué bonito. Mi texto de hoy. Jack. Maravilloso. Jack. Muy Salud lindo. por Jack, sí, Jack Harrison. Gran Sí, persona. seguro. Pero tu texto me parece que está a la altura del homenaje. Muy bonito. Gracias, querido Dante. Gracias. Bueno, no te voy a preguntar primero, Dante. Te salta la ruleta. Lo logré. Te salta la Qué lindo ruleta. peinado tiene eso de Gustavo. Sobón. Sacó la franela, ahora que viene en las reuniones ya tiene táctica ya. Viene con la manzana. Fue una de sus resoluciones de Año Nuevo, ¿no? Ir a las reuniones del jugo de Caigua. No te das ilusiones, porque... Bueno, mira, hay una camisa que parece diseñada por Van Gogh que me llama la atención. Alberto de Belaunde voltea. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Bien, como te comentaba al inicio, me fui a dormir sin tener tema y he soñado con que no tenía tema y hoy día me desperté con ya un tema definido. Entonces ha sido así, inspiración divina. Voy a escribir sobre, voy a usar como excusa este lío que hay en Estados Unidos con el bloqueo republicano en el Senado, que pese a que los demócratas tienen una mayoría frágil, la mayoría de temas para ser aprobados no requieren mayoría simple, sino 60 votos. Es un Senado de 100. Entonces no requieren solo 50, 51, sino que requieren 60 votos para desbloquearlo, ¿no? Entonces creo que es un bonito ejemplo para reflexionar sobre si la democracia es la decisión de la mayoría
o si este tipo de medidas que son muy frustrantes para los que quieren impulsar una agenda de cambios, tienen sentido para que el énfasis no es en la toma de decisiones, no esté en quién tiene la mayoría, sino en quién gana el proceso deliberativo, ¿no? Porque claro, esta idea de los 60 votos está pensado en no tienes mayoría, pero en el debate vas a dar tan buenos argumentos que vas a poder convencer a gente que está del otro lado. En la práctica lo que demuestra es un bloqueo y un Senado que no funciona hace mucho tiempo. Entonces, esta idea como de reflexionar finalmente qué es más democrático y qué funciona más para el sistema, me parece que es interesante, ¿no? Usando la excusa de Estados Unidos, pero con varias reflexiones que creo que también funcionan para el Perú. Es como un temón, Alberto, un temón, porque lo que está detrás de todo esto es que no hay sistema perfecto, no hay conjunto de reglas de decisión social que sean perfectas. Y siempre hay que ir balanceando, haciendo trade-offs de, pucha, ¿qué estamos dispuestos a ceder versus qué vamos a ganar? La regla de la mayoría, esta del 50+1, es muy sencillita, y siendo sencillita, pues genera consensos muy rápido, pero es bien imperfecta también, tiene sus problemas. Claro. No, y de hecho, ya en el pasado, los demócratas incumplieron la norma de los 60 votos para nombrar un juez de la Corte Suprema, y lo que dijeron los republicanos en el momento fue, después no te quejes. Y pasó. Años después, cuando los republicanos no tenían los 60 votos, hicieron la misma regla para elegir a un magistrado de la Corte Suprema. Entonces, claro, mucho de la reflexión ahorita de los republicanos es, mira, si quieres no respetes los 50 votos y modifícalo, pero ahí no te quejes cuando se voltee la torta, ¿no? Entonces, claro, depende mucho en qué posición ideológica estás, ¿no? En el gobierno de Trump está feliz con esta regla porque tuvo muchas barbaridades en el Senado, y ahora en el gobierno de Biden estás frustradísimo porque mucha de la agenda de reformas está pues muerta en el Senado, ¿no? Y claro, ahí te pones a pensar, oye, hay otras reglas de decisión que tal vez terminan siendo más importantes de discutir, ¿no? O sea, el Senado de Estados Unidos no es un Senado proporcional, sino que cada estado recibe 2 senadores. Entonces, California, que son millones de millones, tiene el mismo número de representación que Wyoming, que es un estado enano. Entonces, tal vez ahí está el problema. Y DC no tiene. ¿Ah? Y DC no tiene. Efectivamente, y DC no tiene. Y no quieren que tenga para no darle 2 senadores más a los demócratas, ¿no? Entonces creo que es como una excusa para hablar cómo el sistema deliberativo en las democracias es más complejo que simplemente decir, oye, quien tiene mayoría ya hace lo que quiere, ¿no? Monstruo. Muy bueno, porque además la mayoría también es cómo se construye esa mayoría, ¿no? Así es. Por otro lado, No, y de cada hecho, vez... sí, perdón. No, que solamente una acotación, cada vez queda más demostrado que los seres humanos solemos opinar según quién está del otro lado, o según qué clan formamos, ¿no? Al final no me importa si tienes la razón o qué tan persuasivo eres, sino quién está conmigo. Es tribu versus tribu, ¿no? Volvemos a eso. Total. Más en sistemas bipartidistas, ¿no? Uh-huh. Porque ahí sí tienes, pues, la extrema polarización de 2 tribus, ¿no? Claro. Que se van cada vez yendo más hacia los extremos. Sistemas sistemas más, con más partidos o hasta caóticos como el nuestro, no tienen un problema tan sentado como puedes encontrar en Estados Unidos, o en menor medida, pero en el mismo camino en el Reino Unido, ¿no? Y con menos ideología también, ¿no? Menos ese espíritu religioso que tienen los partidos también, esa mística o acá no. Eso también trae sus problemas, ¿no? Porque el problema que tiene nuestro sistema, al ser más movimientos electorales en torno a caudillos carismáticos, es que rara vez hay compromisos programáticos e ideológicos. Normalmente es, oye, ¿qué me hace más popular para ganar más poder o mantenerme en el poder? Entonces, claro, no es que la reforma universitaria es protegida
por A, B y C partido porque hace sentido dentro de la lógica programática, sino es básicamente quién consigue más apoyo pensando en qué le conviene más para su beneficio político, ¿no? Por eso la mayoría de reformas terminan siendo atacadas por el Congreso, porque los grupos antirreformas están mucho más movilizados y tienen más que ofrecerle en cuanto a estructura, dinero, movilización a estos congresistas sin compromisos, sin ideas, que aquellos grupos que se ven beneficiados por estas reformas, ¿no? El caso del transporte es un caso clarísimo. Congresistas financiados o apoyados por transportistas informales que, claro, están pagando favores o están pensando en favores futuros. Oye, mira esta flota que voy a tener a mi disposición en las siguientes elecciones. ¿Qué te da el usuario de transporte? Que no está organizado, además, ¿no? Sí, igual como que las ideologías también van cambiando de acuerdo a los intereses, ¿no? O sea, este bipartidismo en Estados Unidos, digamos que cada vez es un poco más, digamos que a partir de Trump se ha notado una ridiculización de las ideologías también, ¿no? Que venía alimentándose, ¿no? Desde los 90, por lo menos. Claro. Desde, digamos, Desde Bush. el intento de impeachment a Clinton, ¿no? Que empieza a sacar a esta gente ultraconservadora, absurda. Bush los recontralimentó, ¿no? Y bueno, ya después Sarah Palin y todo eso, ¿no? Toda la manchita del Tea Party, toda esa gente. Así es. Que es además algo que pasa mucho, ¿no? Que es este sector libertario que piensa que puede controlar a los impresentables, ¿no? Te alías con los impresentables, los ultraconservadores, los poco democráticos, pensando que te va a servir electoralmente, y lo que termina pasando es que ellos te terminan comiendo, terminan normalizando algo que antes no estaba normalizado. Lo mismo pasó en Brasil, ¿no? Un montón de estos partidos de centro-derecha que apoyaban a Bolsonaro han terminado siendo, pues, diluidos, ¿no? Por esta vorágine demagógica y populista de Bolsonaro. No, perdón, me recontrafui el tema, pero sí, ese es el tema, Gustavo. Gracias. Está bueno, Gracias, está bueno, me Alberto. gusta. Es bueno. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, yo ya había anunciado la semana pasada mi tema para esta semana. Voy a escribir sobre Lima, el aniversario de Lima, que en realidad cae martes, ¿no? Pero voy a escribir sobre un tema favorito de Dante Trujillo, que son los espacios públicos. Voy a escribir sobre Lima, una ciudad que mira la costa, un poco historia, un poco esas ideas que regresan cada rato sobre la posibilidad de desarrollar San Lorenzo. Y bueno, un poco eso, la relación en Lima y el mar. Eso va a ser. El otro día vi una estampa de la época de Billinghurst, donde Billinghurst prometía eso también. Bueno, justamente también me la mandaron por ahí, porque salió, me parece, una nota, no sé, fue en La República o en El Comercio el fin de semana pasado, sobre ese proyecto que existe de desarrollo de... Pero es interesante también, ¿no? Porque incluso la Costa Verde es un espacio creado, ¿no? Creado recientemente, además. O sea, tiene bien poca historia la Costa Verde, ¿no? Sí, O sea, y además, bueno, es interesante porque me gustaría incluir algunas imágenes. Voy a ver si las encuentro. Hay, por ejemplo, unos grabados de Pancho Fierro de cuando se empiezan a usar los baños, porque el baño de mar es algo que se empieza a popularizar más o menos a mediados del siglo XIX. Más allá de que los pescadores y las personas de la localidad siempre han utilizado el mar y siempre se han bañado en el mar, lo que fuera, pero los baños como tónicos o como espacios de recreo se han empezado a usar en realidad solo a partir de mediados del siglo XIX, se ponen de moda como algo de salud. La idea de balneario, claro. La del balneario. Ahora, los balnearios es también interesante porque durante todo el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, Lima ya era una ciudad de balnearios. Y uno lee a los viajeros y, por ejemplo, todos los veranos las familias de Lima se mudaban al Callao y organizaban unas casas de veraneo. O sea, ahora pensamos sí que el veraneo es algo como muy moderno, pero no, es algo muy tradicional de Lima desde siempre, y organizaban además casas de balneario con esteras.
las armaban con esteras, así como se armaban las barriadas, de la misma manera, y así las hacían como carpas, y era ir a pasar la temporada, porque Lima se volvía una ciudad muy, muy poco amable, mientras que estar en la costa era mucho más divertido y más aireado, qué sé yo. Se hablaba siempre del mal clima por las enfermedades, porque obviamente enfermedades tropicales estaban mucho más al día en el verano, pero entonces después en el 19 los balnearios van a ser principalmente Chorrillos, pero también lo que en ese momento se llamaba El Barranco y Miraflores. Y de ahí es que empiezan todas estas prácticas del baño y los baños, y obviamente la bajada, los baños y todas esas cosas son muy de fines del 19, comienzos del 20, y en los años 20 toda esta cuestión marina está mucho más fuerte. La primera mitad del siglo XX ya se empieza a usar muchísimo Miraflores, Barranco, Chorrillos, pero como dice Dante, no va a ser hasta la segunda mitad del siglo XX en que realmente se va a crear lo que nosotros ahora conocemos como la Costa Verde, ¿no? Porque además crean esos espigones, ponen piedras, se malogran algunas playas, como sabemos, como la Herradura, que era muy linda y ahora no es una playa pues muy, muy bañable. La otra cosa que es interesante es todo el malecón, ¿no? Cómo el malecón se ha ido limpiando, organizando. Me acuerdo cuando era niña, el malecón, había unos cuantos parques, pero en general era un basural. Un basural. Mira los cuentos de Ribeiro nada más. Exacto. Los Exactamente. Pero yo chanchos, los los cerdos. recuerdo todavía, o sea, no Yo tienes que irte a también. Ribeiro. Sí. Los años 80, incluso hasta entrados los 90, algunos de esos barrios que están al malecón eran realmente Santa trágicos. Cruz. Marbella, Marbella. Sí, sí. Así que bueno, un poco una reflexión sobre eso, sobre los cambios en la ciudad y lo lindo que es ahora poder disfrutar del malecón, de la playa y además también es raro porque, por ejemplo, como saben, me encanta el mar y me bañé muchas veces y me bañé casi en todas las playas. Bueno, menos en el Regatas porque obviamente es una playa cerrada, pero me fui a pescadores, estuve en sombrillas, estuve como todo el litoral y cómo varía también, ¿no? Esas playas que son de piedras. Me bañé en la primera playa que bajas de San Isidro también, que son piedras grandes. En Villa también, que estuvo súper bien, la verdad, en el silencio. En fin, una reflexión sobre eso. Es paja como la ciudad, eso también es reciente, ¿no? Que reciente de décadas, pero reciente, que la ciudad mira al mar. Antes la ciudad no miraba al mar, ¿no? O sea, la ciudad miraba hacia adentro, teniendo el mar, ¿no? Siendo lo que ya sabemos todos que es de las pocas capitales que están Claro. en la costa. De hecho, Pero antes nadie miraba el mar como, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, Alberto, pero la semana pasada, no sé, pues estoy por ejemplo, con mi hija, ¿no? Y pensamos eso, ¿no? Que es un privilegio único poder gozar de una vista, así, ¿no? Desde cualquiera, gratis para todos. Es poder acercarte y ver el ocaso a las 6:30, 6:45 y ver la isla. Yo pensaba, más que la luz del verano en Lima, lo que es bonito es esa capacidad de hacer las cosas más claras. Entonces, puedes ver ¿no? Hasta el horizonte, las islas, la punta. Es una maravilla, es un privilegio esa vaina, en verdad. De la que recién estamos siendo un poco conscientes, ¿no? Eso era lo que quería decir. Me parece una maravilla, ¿no? Eso. Y la necesidad de espacio público que, como dices, está recuperada ahora, ¿no? O se está recuperando. Hay varios edificios antiguos, tipo setenteros, ochenteros, que están en Malecón, y claro, tú te das cuenta que responden a una dinámica con el mar distinta, ¿no? O sea, son edificios que podrían estar en cualquier parte de Lima, ¿no? Con ventanas enanas, o sea, no hay esta cosa de arquitectura moderna de, oye, tienes el privilegio de estar frente al mar, aprovéchalo, ¿no? Balcones, terrazas. Es verdad. Me acuerdo que yo organicé un evento internacional en Lima hace 10 años y mi obsesión era tenemos que ir a comer, tengo que llevar a la gente que está viniendo a comer y tenemos que estar viendo el mar. A la Rosa Náutica. Fui a varios sitios, ¿ah? Y en el único sitio, porque en la Rosa Náutica habrá de otra parte que es como el barcito, pero recorrí todo. Y es interesante cómo además va cambiando, ¿no? Algunas cosas ya están, no están, ha cambiado. Cuando hicieron esa cosa que creo que era ilegal y ahora está cerrada, con varios restaurantes abajo. Bordemar.
Bordemar era era un lugar muy agradable donde ir a comer y estar en el mar, porque además te sentías que habías dejado la ciudad atrás. Y bueno, ahora están cerrados. Me acuerdo más cuando éramos más chicos, algunos que todavía lo recordamos cuando habían los kiosquitos y los barcitos. Claro. Cuando lo cerraron yo estaba tristísima, porque era... Nancy Luz. Nancy Luz. Quién sabe cómo se llamarían, pero eran... Bien que sabes, bien que es historiadora, bien que sabes. No, los nombres no me los acuerdo, pero que iba todo el tiempo, pero además era para comer anticuchos, era como... Pero era un lugar donde disfrutar el mar. Y ahí hay como una relación bien, bien compleja, porque además es una vía rápida, tienes una carretera pues que va a toda velocidad en la mitad de este espacio. No sé, es un espacio interesante, ¿no? Que a mí me fascina. Alberto se burla y me dice que yo iba al grill de la Costa Verde a bailar arena hash. Son calumnias. No, lo peor de todo es que era demasiado viejo para ir a la grill de la Costa Verde. Claro, el grill ya... En el grill ya era papá, ya pues... No sé. Pude haber ido, pero no me gustaba. Yo iba al Big Speaks de la Avenida Pardo. Yo iba a un lugar... Yo iba al Big Speaks de la Avenida Pardo. Pero es otra cosa, pues ya no te hagas el subte, ya, pero eso es otra cosa. El grill no iba. El Big Speaks era mi favorita de todas. Muy bien. No, a mí me gustaba más el Nirvana, pero iba también bastante el Big Speaks. Muy bien. Pasaba mejor música. Pregúntale, Gustavo, a Julia por las fiestas que organizaba para MTV en el grill y tendrá alguna historia que contarte. Habría sido el grill si lo hubieras conocido en esos tiempos. Tenía onda el grill también porque por lo que era abierto, porque estaba el mar ahí, eso era paja también, ¿no? Yo ya no llegué tampoco al grill, ya era muy joven. Timmy es más teatriz, dice. Timmy es más mocatriz. Bueno. Yo era más teatriz, claro, teatriz. Había como unos juegos, como una montaña rusa en el malecón. Yo me acuerdo de haber ido de chibola. En Magdalena. Claro. En Magdalena pusieron una carpa bien. Chibola haciendo hace 3 años, más o menos. Eso fue Playland Park cuando vino en el 98. Pero sí, había una carpa, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese sitio que había en la Costa Verde donde había conciertos? El Muelle 1. El Muelle 1. Que también era como discoteca, ¿no? También, sí. Sí. Era discoteca, restaurante, todo igual que el grill era. No, antes iba a ver a los Fantasmas del Caribe. Ahí. No, pero me acuerdo haber ido a ver a Jethro Tull, por ejemplo, ahí. Estaba ahí. Buena música. También. Eso también era por Magdalena, ¿no? En esa carpa. San Isidro, la primera. Era bajando el izquierdo. Sí. Por estar en las canchitas. El Bertolotto. El Bertolotto está a punto de caerse. No sé si han visto esa parte del malecón. Está bien. Íbamos al Bertolotto tratando de ganar el premio del Pepón de la noche para ver si nos daban trago gratis, carajo. Y nada. No, porque éramos puro monstruo. ¿Se acuerdan que había el Pepón de la noche, no? Y te daban tipo pues un honque chela. Ya sabemos por qué se volvió templo. Ahí no había la mínima mini. La mínima mini era de ahí, creo, también, ¿no? La mínima mini, claro. La mínima mini y el Pepón de la noche. Qué gracioso. Claro, cuando no nos llegaba el Pepón de la noche, probamos con la mínima mini, pero ya nos quedamos indecentes. Ale está como el meme de acá de las operaciones matemáticas, como diciendo, ¿de qué Julia Roberts. What the fuck no están hablando, no entiende nada. Pregúntale a tu abuelita, Alejandra. Información de lo que están hablando. O sea, ya sabes por qué Natalia es decimonónica. Más o menos por esto, o sea. Sí, más o menos por ahí. Nata, por ahí te tengo un título ahí en relación a Lima, ¿eh? A ver. La vieja y el mar. La vieja y el mar, o no podría decir la nueva ola. La nueva ola también. Esa también es bastante antigua. La nueva ola sin alusiones al COVID. Es verdad. La chica la otra nueva ola. La otra nueva ola. La vieja nueva ola. Ahí está. Hasta esa me gusta más todavía.
Buenísimo. No, además me encanta que la aterrices más hacia la relación con el mar. Me parece que Sí, podría ser Lima y debería el mar ser, también. sí, debería ser claro, lo Y, que hace distintivísima a esta ciudad versus otras capitales, ¿no? y además, Pero sí, y además, por ejemplo, el día que me lo pasé en Pescadores, que fue alucinante, fui con una amiga que me dice, estamos en provincia. Y eso fue fascinante, porque estábamos efectivamente en provincia y era maravilloso ver a la gente disfrutar y vivir la ciudad de Lima y hacerla suya Hacer propia, la como, suya. como debe de ser. Que es el gran problema de haber convertido en autopista ese circuito, ¿no? El circuito de Aviñón. O sea, eso hace más difícil. Pero es igual que el No, malecón, ¿no? que el peatón ¿y circule. hasta dónde vas a retroceder, Natalia? O sea, porque digamos, Lima como Lima, o por pasar, por ejemplo, de Pachacamac, ¿no? Y la relación del templo con el mar, o sea, que te demuestra que hay una relación, digamos, pre-inca de los antiguos habitantes, lo que hoy llamamos Lima, con el mar, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es la que escribí el año pasado, que escribí sobre Lima milenaria, y escribí sobre las huacas, y escribí justamente sobre la Lima, no como pensándola como Lima, una ciudad de fundación española, sino la Lima prehispánica. Entonces creo que para esta voy a cambiar un poquito, porque si no ya un chiste repetido. Buenísimo, Nata. Puedes hacer una acotación a eso, ¿no? Sobre la Sí, puedo hacer una prehispánica con el referencia mar. también a Claro. la columna del año pasado. Pero pucha, ya estamos en segundo año, pues ya hay que, cuando uno está haciendo fechas, tiene que ver qué dijo para la otra fecha, porque si no... Claro. De acuerdo. Hugo Ñopo. Ajá. Bueno, el año pasado tuvimos inflación de casi 7%, pero para las cosas que consumen los pobres, la inflación fue arriba del 10%, ¿ya? Alimentos, vivienda, transporte. Estos tres rubros, cada uno tuvo inflación por encima del 10%. Entonces, los presupuestos de los pobres han sido afectados. El año pasado se les ha golpeado duro. Entonces, lo que se viene, y ya está comenzando, es esta discusión acerca del aumento del sueldo mínimo. Y pucha, van a venir unas discusiones larguísimas sobre si aumentar o no, voces a favor, voces en contra. Y la verdad es que eso va a mejorar la vida de muy poca gente. Es una discusión en la que nos gusta enfrascarnos, pero la verdad es que es bien tonta, porque es poco útil, poco útil. Tenemos que pensar en otras discusiones en el mercado de trabajo. Entonces, eso es lo que quiero decir. La discusión que se viene sobre el salario mínimo, pros y cons, pero dar el pasito siguiente de decir, oigan, no perdamos el tiempo en estas tonteras. Hay cosas más grandes en las que pensar. Es un gran parche, Hugo, entonces. O es Un demagogia, mejoral. ¿no? Es discutir si tomamos o no un mejoral. Y pucha, aquí falta una cirugía. Yo te tenía un tema, Hugo, pero bueno, Dale. vas por ese lado. No, que la Gonzaga de Ica se acaba de licenciar. Es una universidad pública importantísima. De hecho, el titulario del Día de Correo en Ica es como día histórico, ¿no? Y de hecho, tú ves a la gente de Ica como muy contenta, ¿no? Sí. Que es una universidad que inicialmente no se iba a licenciar. De hecho, le negaron el licenciamiento y esto es como un nuevo intento, ¿no? Entonces hay esta cosa de, oye, si hay un camino para las universidades cuya licencia ha sido denegada para conseguir este estándar mínimo de calidad, ¿no? Y uno puede hacer un paralelo con estas universidades que prefieren invertir muchísima plata, pero por el lado oscuro, para tratar de traerse abajo la reforma, como si no existiese un camino para superar los filtros que se han colocado para una calidad mínima, ¿no? Y justamente como apuntas, este camino que ha seguido la Universidad de Ica, la Gonzaga de Ica, ha sido recontra participativo, ha involucrado a muchísima gente, la comunidad universitaria y más allá de las fronteras, y es por eso que hoy se siente ese orgullo de haber conseguido la licencia, ¿no? Hay un hilo de Twitter que vi esta mañana de Mori,
que fue director general de Educación Superior, que cuenta un poco la historia y tal. De repente puedo invitarlo a él a que escriba algo. Uy, Es una linda historia. Sería ideal. Perdón, que es muy interesante sobre ese proceso y creo que extremadamente positivo, es que justamente se ve que, que es licenciarse es algo positivo. Es decir, no se ve como un castigo el no licenciarse, sino que más bien hay un camino, este es el que se sigue, se puede hacer, y particularmente que haya sido tan participativo y que haya involucrado a la comunidad universitaria y a la comunidad étnica en general, es solamente una ventaja, porque también vende la idea de que ¿por qué queremos que las universidades se licencien? No es simplemente porque queremos tener reglas y porque queremos sacar a gente del camino. Queremos que las universidades se licencien porque van a ser mejores universidades, van a servir mejor a sus comunidades, van a proveer mejor educación. Entonces el mensaje de por qué estamos haciendo ese proceso se traduce de una manera mucho más sencilla a un gran público, que es en realidad lo que se tiene que hacer para que realmente se pueda defender la reforma universitaria. Porque si es simplemente que nosotros los que somos parte del gremio decimos, no, nosotros solamente si cumples estos requisitos, y si no cumples estos requisitos, entonces nada que ver. Pero si podemos explicar a la comunidad por qué queremos que esos requisitos se cumplan, esto es muy diferente. Sí, totalmente. Además, si estas universidades pues le metieran la misma energía a formalizarse finalmente, o sea, al carril adecuado, hace rato que habrían pasado este escollo, ¿no? Pero es la mentalidad, ¿no? La mentalidad del pendejo, la mentalidad del que no. Es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, cuando yo le hablo a mis asistentes de producción, les digo, hacer las cosas bien cuesta y toma la misma cantidad de tiempo que hacer las cosas mal. Entonces, ¿por qué no hacerlas bien? El mismo esfuerzo que pones en pendejearte y en tratar de tomar el camino corto, cuesta lo mismo. O sea, no, eso es mentalidad, como tú dices, o sea, es tal cual. Sí. Sí. Sería genial, Hugo, si puedes hacer que... Mori, ¿no? Buenísimo. Sí. Necesitamos levantar eso. Gracias, Hugo. Alejandra Ruiz León. Sí, yo voy a escribir, bueno, hay varias cosas, pero la que voy a escribir es sobre que ahora la gente dice, como todos nos están dando Omicron, muchas personas van al hospital por otros temas y resulta que están contagiadas, ¿no? Entonces los antivacunas dicen, no están muriendo 100 de COVID, están muriendo 100 con COVID. Entonces han empezado a pelearse por lo que es ir al hospital con COVID y ir al hospital por COVID, ¿no? Entonces, es cierto que ahora mucha gente que tiene COVID obviamente no se entera, pero de alguna forma lo ponen como, ¿qué pasa si te atropellan y vas al hospital y tú no sabías que tienes COVID? Entonces, ahora eso cuenta como un paciente con COVID o no. Y para algunos casos es cierto, si te atropellan, si te caes, ¿no? Las cosas de traumatología sí. Pero si tú eres diabético y tienes una baja de azúcar y vas al hospital y tienes COVID, te tienen que tratar diferente porque es un factor de riesgo. Igual, si tienes una crisis asmática y tienes COVID, no es que eres un paciente con COVID, sino que realmente eso afecta, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de eso porque al final, si bien tú puedes ir al hospital con COVID, el hospital no puede, una enfermera no puede atender a alguien con COVID y luego atender a alguien que no tiene COVID, ¿no? Entonces, así la diferencia parezca que es para exagerar, realmente no, porque no podemos atender a las mismas personas todos juntos y revueltos, ¿no? Y los hospitales tampoco tienen el doble de personal como para atender con COVID y sin COVID, ¿no? Entonces, un poco porque ya he visto que algunos han empezado a hablar de esto, ¿no? Como, ay, sí, un montón de gente tiene COVID en los hospitales, pero no están ahí por COVID, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan sencillo para el sistema de salud en general, ¿no? Eso. Y los sistemas de medición y de cifras también van a tener que actualizarse de otra manera, ¿no? O sea, ya medir los casos como los están midiendo cuando se vuelve, digamos, de alguna manera más endémico, es como que hay que empezar a modernizar, cambiar las cosas, ¿no? Esa es otra, que sea endémico no quiere decir que sea menos leve. O sea, por ejemplo, imagínate que el COVID desaparece en todo el mundo y solo queda en el Perú, pero en el Perú existe, o sea, es endémico, pero es el mismo COVID, no es la misma pandemia. Entonces, por ejemplo,
el otro día fui a la Angloamericana y sí tienen un cartel afuera que dice con COVID a otro sitio, ¿no? Y sí es importante que se separe esos ambientes, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, tener un ambiente todos juntos y revueltos, tener el doble personal, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Si tú vas por cualquier otra cosa, no te pueden atender porque están a tope, ¿no? Entonces, ahorita en Perú todavía no pasa, pero podría pasar, ¿no? Eso. Gracias, Ale. Por mi lado, yo creo que voy a escribir sobre algo que me inspiró verlos en el Zoom editorial, o sea, como suscriptor, porque yo la semana pasada no pude asistir, pero sí, cuando llegó el enlace como suscriptor, me metí a verlos, me pareció muy interesante ver de afuera cuál es nuestra dinámica. Y me llamó mucho la atención algo, ¿no? Con lo que empezó la reunión de ustedes, y probablemente de eso escriba, y es, claro, Natalia compartió su dislexia, Dante compartió la sinestesia, cada uno empezó a compartir sus formas de acercarse al conocimiento, al aprendizaje, ¿no? Entonces me puse a pensar, oye, yo estoy rodeado de gente acá muy inteligente, brillante, ¿no? Pero que tiene sus propias diferencias cognitivas o formas de aprender. Y si todos hubiéramos estado en el mismo salón, la habríamos pasado mal de alguna manera. O sea, siguiendo la misma forma de enseñanza, ¿no? Entonces, creo que eso... porque Alberto de Belaúnde hubiera querido ser el mejor, seguramente, y hubiera querido llegar primero con todo. Pero lo adelantaría Hugo. Alberto, Hugo Hugo, Ñopo. Lo adelanta. Yo le pediría el cuaderno de matemáticas a Hugo en las mañanas todos los días. Y lo peor es que Hugo se aseguró que decían, no te presto, pero si quieres te explico. Seguro que explicaba tan bien que hasta yo entendía. Pero un Perdón, poco Gustavo, te bajé la... No, pero está bueno el ejercicio, ¿no? O sea, está bien, mira, lo anoto, pues una bonita forma de imaginarnos un salón de clase y finalmente ¿qué tipo de profesor habríamos necesitado? Y quería su ayuda para eso, ¿no? ¿Dónde puedo, a ver si El alguno de profesor ustedes sabe, Girafales. dónde puedo recoger información sobre cómo es necesario una educación, pues, múltiple, no sé, no una forma... León Moya ya nos habría puesto chapas, dice, de todas maneras. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga este acceso, o si tiene, más adelante me puede pasar por WhatsApp información sobre, caramba, cómo enseñar, cómo se debe enseñar a un salón de clases diverso, ¿no? Porque a todos nos hacen pasar por el mismo aro, con las mismas preguntas. ¿Quién de aquí ha sido profesor escolar? ¿Alguno de aquí? ¿De secundaria, dices tú? ¿Profesor en colegio? No. Universitario, pero no de colegio. Yo he enseñado en colegio, he enseñado primaria, secundaria, he enseñado preuniversitario, universitario. He enseñado idiomas también a adultos. Y da un par de clases de cocina también, de galletas de Navidad. Doy clases de cocina también, pero clase de manejo a mi hijo. Pero de verdad que hay una variedad, Gustavo, la variación. La variación principal que yo he notado en todo este tiempo, además yo empecé a enseñar a los 17 años y he enseñado, como te digo, a todos los niveles. Y la variación principal es la motivación de una persona por estudiar. Entonces, cuando enseñaba idiomas a niños, era lo peor, porque estaban en el verano y los habían mandado a una academia de idiomas y les parecía pues un castigo. Y enseñar en colegio también tiene algo de eso, es decir, el tipo de trabajo pedagógico que tienes que hacer en una situación escolar es completamente diferente que la que tú tienes que darle a un adulto, y sobre todo a un universitario e incluso a un preuniversitario. Y eso que yo enseñaba historia al último nivel de ciencias en la precatólica, o sea, las personas menos dadas a querer aprender historia. Y era fácil motivarlos. Una torta de chocolate y sacaban la mejor nota de toda la academia. O sea, de verdad que hay diferencias bien marcadas de tipo de enseñanza. Y de hecho,
no sé si conocen algún otro libro, pero el único que me viene a la mente como reflexiones de un profesor respecto a su rol es Diario de Educar, ¿no? De Constantino Carballo. No conozco nada más reciente. Bueno, yo estoy leyendo El infinito en un junco. Y justamente me he detenido en unas páginas donde Irene Vallejo habla de su profesora de claro. Pucha, me rehúso a continuar porque estoy feliz de esas páginas. Y cómo es que lo que más resalta de su profe era esa, que ya no me acuerdo las palabras precisas, pero algo así como las ganas de estar abrazada a las preguntas. Además, eso resuena tanto conmigo. O sea, yo soy un fanático de las preguntas más que de las respuestas. Y eso me ha hecho mucho bien. Creo que los profesores que más bien me han hecho han sido esos, los que, o como narré la semana pasada, que disfrutaban el regodearse con las preguntas o estar ahí. Y no tanto dar respuestas, llegar a respuestas. Llegar a respuestas es terminar algo. Y es... Yo una vez escribí una cosa sobre un profesor que yo quería muchísimo, muchísimo, hasta que se murió yo tenía un contacto con él. Tú lo dijiste también. Era un excéntrico, era mi profesor de filosofía. Y no sé si te sirve algo, te puedo pasar el texto, a lo mejor hasta te lo he pasado alguna vez. Y en resumen, la historia es que yo era el mejor, modestia aparte era el mejor alumno de filo, pero cuando en esa época enseñaban filo y lógica en el mismo año. Y en lógica no era el mejor ni mucho menos, en realidad no entendía. O sea, no entendía cuando se volvía formulaica la lógica. Entonces, el pata, o sea, si seguía por ese camino me iba a jalar, y era una paradoja, porque yo era muy bueno para la filosofía, pero era muy malo para la lógica, y era el mismo curso en realidad. Entonces, el pata, que era un colegio de hombres, 200 hombres por promoción, religioso, etcétera, un colegio que en realidad odiaba, me mandó leer el De Profundis de Oscar Wilde. Que como algunos de ustedes saben, o todos saben, es esta carta que le escribió a Bossi, ¿no? Al que era su pareja, por el cual terminó encarcelado en la cárcel de Reading, ¿no? Entonces, todo el libro es una carta. Es una cosa que te hace llorar y emocionarte mucho, es una cosa demasiado hermosa para poder ni siquiera resumirla, entonces, y triste. Entonces el pata me hizo leerla y luego contárselo y explicárselo a mis compañeros. Me dijo, toma esta vaina, léela y luego ven y cuéntaselo a tus compañeros, a ver cómo haces. Y esa fue su lección, digamos. Y fue una experiencia bien importante para mí, educativamente hablando, ¿no? Y comprender lo que el tipo quería. Y por supuesto que me aprobó. O sea, le importó un rábano la lógica. O sea, lo que quería era llevarme a otra experiencia y que a la vez, en ese colegio machista, etcétera, de 45 alumnos por salón, ¿no? Furor de hormonas a los 17 años, digamos, hablarles de una relación homoerótica tan triste además, o sea, tan fallida precisamente por la homofobia, etcétera, ¿no? Fue una cosa bien paja, y bien capa, o sea, bien bonita. O sea, si ya era súper linda mi relación con este profe, esa a partir de entonces se volvió una amistad, digamos, ¿no? Y que se mantuvo hasta su muerte, que me hizo mucho daño, en realidad. Mándame el texto, Dante, porfa. Sí, sí. ¿No fue una columna de aquí, de Jugo de Caigua? No. Escribí un post una vez por el Día del Maestro, creo, una cosa así. Pero entonces, en alguna columna de aquí tú te has referido a eso, porque yo recuerdo haberlo leído hace poco. La verdad es que no lo recuerdo, Hugo. Pero sí tengo el texto, si quieres se los comparto a ustedes, o sea, pero... No. Sí. Walter Seminario se llama. Lo que pasa es que se murió hace poco. A lo mejor he puesto algo a propósito de su muerte, pero sí. Está bonito tu tema. Gracias. Y ya que hablaste, Dante, ¿tienes idea de que vas a...? Pero solo anoto una cosa, anoto una cosita antes de saltar de tema y miren lo triste y lo contradictorio ya, porque las características de un buen profe, de ese que va a trascender, son cosas no cuadriculables, no estandarizables, que no van a poder ponerse en unos términos de referencia. Claro, exacto, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso mío, que nunca he tenido formación de pedagoga, nunca he estudiado educación, he llevado un certificado acá para la universidad, pero llevo más de 30 años enseñando. Sí, pero lo que dice Hugo es bien interesante, ¿no? Porque lo que hace de los profesores memorables, precisamente ellos, son cuestiones no mensurables. Exacto.
por más ejemplo, cosas lo que que les no- acabo de contar de Walter Seminario, ¿no? O sea, eso no estaba dentro del currículo, ni mucho menos. Claro. Transgredió el currículo ¿no? La norma para poder hacer algo que en mí y quizás en otros impactó especialmente, ¿no? Estoy seguro de eso que dicen, ¿ah? O sea, podría estar también encarrilado en lo normativo, pero probablemente lo que los haga únicos sea lo que es extra normativo, digamos, ¿no? Y para mal también, ¿no? O sea, Es Y un para tema más, bonito. claro. porque yo me acuerdo que me jalaron en química en el colegio y eso me marcó en la carrera porque pensé que iba a jalar siempre química, ¿no? Y solo fue en el colegio, ¿no? Claro. Ya. No ¿Y te- tienes algo pensado para el viernes, Dante? No, no, sí, no, o sea, no para el viernes, pero qué pena que no estés aquí, ya, Natalia, porque justo ayer pasé han abierto una pequeña muestra ayer mismo sobre el osario de la, de la batalla de Miraflores. Y van a sacar un libro, parece, sobre el osario. Hoy Sí, es 15 de enero, además. sí, las batallas de Lima siempre son un tema interesante para mí, pero ya medio que lo he tratado una vez, creo que Nato también, así que no. Pero a propósito de ello, sí, a lo mejor, que es un tema que también me es querido y quizás sea el momento, porque el verano se está poniendo, las tardes se están poniendo bonitas, y es un tema que me interesa mucho, que es el arte de caminar, ¿no? Entonces, hay Thich Nhat Hanh o Robert Louis Stevenson, que es uno de mis superhéroes, o Walter Benjamin sobre Baudelaire, el Flaner, ¿no? Y sobre todo mi máximo superhéroe, que es Thoreau, ¿no? Han escrito sobre el arte de caminar, que es algo que me parece que la pandemia un poco que se recuperó, ¿no? La gente podía salir un poco más a caminar y cómo fluye la vida y el pensamiento cuando camina. Es un arte, es una cosa que puedas aprender a hacer mejor, ¿no? Pero que tiene que ver con el disfrute de ¿no? De no tener prisa, de caminar por caminar y no por necesariamente por trasladarte. No sé, tiene que ver un poco con pasear por el malecón, por hacer el camino más largo, por buscarte recorridos. No sé, hay algo ahí sobre el arte de caminar que me interesa y que probablemente sí pueda salir una columna de eso, ¿no? Una columna completamente inactual, ¿no? Que ya después de lo de ayer con Acuña ya, ya no. Sí, ya estoy, en verdad la actualidad no me, de verdad verdadera es que la actualidad no me interesa tanto. Yo estoy en las mismas, Dante. Estoy en las Sí, mismas, pero sobre Rilke no tiene también algo sobre sí, caminar. sí. No, hay muchos, hay un montón de, o sea, y más contemporáneos también. Incluso, claro, Rilke tiene una cosa bien bonita. Hay un libro de Murakami que es bien paja que se llama ¿De Pero qué es de hablo cuando hablo de correr. correr? Sí. Que también tiene muchas cosas de eso, ¿no? Sí, se puede hacer un poquito como sobre la bibliografía del caminar y del correr, pero tratar de traerla a Lima, ¿no? Y como, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que hablábamos a propósito de tu texto, ¿no? Cómo Lima puede ser más linda en verano y más caminable, ¿no? Y no solamente puede ser malecón, sino también si encuentras los espacios adecuados en todas partes, o casi en todas partes, puede ser una experiencia exterior e interior inspiradora, enriquecedora, ¿no? Sí, mis amigos molineros siempre eran mucho de los cerros, ¿no? Siempre Sí, tenían sus grupos que se juntaban, que hasta sí, sí. ahora se No, juntan ahí y está, por ejemplo, ese es otro tipo de caminata, ¿no? La caminata hacia las afueras, la caminata exterior, ¿no? O el trekking, senderismo por las pampas, ya, eso es otra cosa. Que también, por supuesto, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de las lomas, ¿no? Eso es una caminata que también practico y también me interesa, pero que es un pelín más exigente. Yo hablo de la caminata de ciudad, ¿no? El flanero, ¿no? sí, El que pasea por la ciudad, ¿no? sí, lo que les decía también en otra de esas reuniones que cuando voy a Lima, yo camino de Barranco a Magdalena, San Isidro, Exactamente. todo el rato. El otro día, por ejemplo, dice desde el Ombú de San Martín en Pueblo Libre hasta Barranco, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Pasas y vas descubriendo que si te comes un sanguchito aquí, un dulcecito acá, simplemente caminas y observas más. O sea, esa vaina en el que se relaciona lo exterior con lo interior, porque no tienes prisa por llegar a ninguna parte, digamos que eso condensa la idea del caminante, ¿no? Del caminante de ciudad. Entonces,
repito, verano es el momento más propicio para ello, ¿no? Y es gratis, o sea, es una experiencia maravillosa, es gratis, te necesitas un par de zapatillas decentes y eso es todo, ¿no? Y no tener prisa, ¿no? Y no querer llegar necesariamente a ninguna parte, sino estar abierto a las posibilidades. O sea, es bien bonito, ¿no? Entonces, como podría ser una especie de invitación, ¿no? A ello, ¿no? Y yo sé que Lima es como difícil de caminar a veces, pero yo noto, por ejemplo, Atlanta es para que no camines, o sea, no hay veredas, solo hay algunas zonas que es caminable, ¿no? Por ejemplo, yo antes vivía en un barrio caminable, pero luego había una autopista, entonces como se acabó la caminata, ¿no? Entonces yo sí disfruto aquí en Lima que es caminable, o sea, ya incluso cruzar la Javier Prado, que es una avenida grande, tiene las formas de cruzar, ¿no? En cambio allá, en mi propio barrio, que es tranquilo, no hay veredas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pucha, te ensucias, porque es cuando llueve se hace barro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Lima a mí me parece especialmente caminable a pesar de todo, ¿no? La zona claro, céntrica, por más caótica que sea, por más tráfico que haya, por más lo que sea, es caminable de alguna manera. Hay un montón de gente caminando. Allá yo siempre soy la única, ¿no? Y hay otro señor que nos saludamos. Y ya está. Claro, pero hay barrios y barrios en Lima también para caminar, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, eso podría haber un poco más. Yo siempre pensaba que yo no conozco y podría, o sea, algunas pensaban si hasta forjar uno, ¿no? Como clubes de gente que se organice por decir, vamos los domingos a caminar, no sé, pues una distancia como la que le acabo de decir, ¿no? De Pueblo Libre a Barranco, que son como 14 kilómetros. O sea, haciendo el camino largo, ¿no? Haciendo el camino bien largo, no de línea recta, sino entrabas por el Queirolo, luego salía por Magdalena hacia los Postrecitos y no sé cuántos y no sé qué. Entonces terminé haciendo, no me acuerdo si 12 kilómetros o cuánto. Algo así, ¿no? Entonces quedar, por ejemplo, los domingos en la mañana. Entonces, sí, hacer unas caminatas y buscar rutas, ¿no? Rutas bonitas en Magdalena, en Pueblo Libre, en no sé dónde, ¿no? En Barranco. Pero claro, eso es bonito como experiencia grupal, pero ojo que lo que yo les estoy diciendo es la experiencia individual, ¿no? O con uno, o conversando con uno solamente, ¿no? O con música, o sin música, o qué sé yo, ¿no? O sea, eso. Es como una pastrulada. Es un gran tema, en realidad, porque también es el gran pendiente de esta ciudad. O sea, cómo nuestras autoridades hacen más caminable aún Lima, ¿no? Más amable con el peatón, ¿no? Pero en ese sentido ha mejorado. Sí, ha mejorado. Pero tengo la sensación de que sigue, claro, ha mejorado y en los barrios donde tiende a mejorar primero las cosas, ¿no? Exactamente. O sea, la Lima céntrica. La Lima céntrica. Sí, yo quisiera lo mismo para tantos comas, pues paisanos, comas es tantos tranquilísima caminar, pues, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿cómo caminas en comas? O los distritos que están en laderas, ¿no? ¿Cómo haces para, ¿no? Es más tranca todo, ¿no? Pero igual, me imagino que puedes encontrar la forma, ¿no? A mí me dolió mucho la anulación del malecón del Rímac, ¿no? Eso es un crimen un atentado contra la ciudad, finalmente, contra la amabilidad de la ciudad. Pero es un gran tema. Gracias, Dante, gracias a todos. Hemos llegado al final de la revisión de nuestra semana. Si nos has visto, te agradecemos especialmente porque gracias a ti la caigua se sigue licuando. Nos vemos la próxima semana